las que el país fue referencia para América y el mundo. Insisto, la salud. La creación de instituciones como, por ejemplo, el Seguro Social, la expansión de la red hospitalaria, permitieron garantizar el acceso a servicios básicos, elementales para una gran parte de la población, para una buena base. Hoy nosotros queremos analizar nuestro sistema de salud en 3 tiempos. Pasado, presente y futuro. Foro. Y comencemos con la Venezuela de ayer, escuchando esta intervención del doctor Uníades Urbina Medina, que entre otras cosas es presidente de la Academia de Medicina en nuestro país. Uníades Urbina Medina, médico pediatra intensivista, presidente de la Academia Nacional de Medicina. El sistema de salud, que comienza más o menos la modernidad en el año 1936, cuando se crea el Ministerio de Salud y Asistencia Social, tenía una función netamente preventiva y curativa y de promoción de la salud. Estaba compuesto por varios, los hospitales dependían del Ministerio, del Seguro Social, de las gobernaciones, de las alcaldías. Estaba un sistema de salud fraccionado. Sin embargo, entre el 87 y el 99 se intentó hacer una reforma en la cual se creaba por ley el Sistema Nacional de Salud, tratando de unificar todos estos subsistemas que teníamos. Se pensaba en una descentralización de los servicios de salud, se reestructuró el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y hubo una reforma del subsistema de salud de seguridad social. Era un sistema que, si bien no era perfecto, era perfectible, y bueno, se presentaban los problemas y se iban solucionando progresivamente. Otra cosa que es importante acotar: los sueldos de los médicos en esa época, de personal de salud, eran suficientes para poder una persona que trabajaba en el sistema de salud vivir confortablemente de acuerdo a las normas de la Constitución de la República de Venezuela. Es el doctor Uníades Urbina Medina. Tenemos en el estudio al doctor Julio Castro, médico con posgrados en Medicina Interna e Infectología, miembro de la Red de Médicos por la Salud, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Castro, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, Román. Saludos a tus oyentes. Doctor Castro, bueno, nos hablaba del pasado, el doctor Uníades Urbina, pero llegado a este punto, encuentra uno que tenemos como 2 o 3 sistemas de salud. Es decir, el sistema de salud público tradicional, el sistema de salud público que se ha impulsado en estos 25 años y luego el sistema de salud privado. ¿Eso es normal? Puede ser normal dependiendo del enfoque que tiene el Estado sobre la salud. Si uno mira los sistemas de salud en el mundo, hay una diversidad o hay una gama de aproximaciones del Estado en relación al sistema de salud. Para nombrarte algunos, por ejemplo, el sistema inglés, probablemente uno de los países más capitalistas del mundo, tiene el NHS, que es el sistema de salud inglés, que ha pasado por transformaciones, pero en Inglaterra el 90 y tanto % de la atención ocurre bajo el sistema, el NHS, que es un sistema absolutamente gubernamental. Te pongo otro caso, por ejemplo, el sistema de salud canadiense, el sistema de salud, los europeos, como el español, el sistema de salud norteamericano, que es completamente privado, o privado con una parte financiada por el Estado. Entonces, ahí, digamos, hay modalidades diferentes, y la pregunta es: ¿por qué hay modalidades diferentes? Porque el Estado, desde el Estado, piensa cómo debe concebir el sistema de salud para sus ciudadanos. Eso tiene que ver un poco con la filosofía que tiene el Estado sobre la salud, y eso implica prioridades, eso implica gasto, eso implica inversión, etcétera, etcétera. Entonces, hay una cosa que no podemos dividir y que no podemos olvidar, que es que el Estado piensa en la salud de una manera. En unos casos es de una forma y en otros casos es de otra. Claro. Ahora, uno cuando diseña algo, uno diseña no pensando en él, uno debería diseñar pensando en el futuro. Ahora, si con los años, con el cambio, con una población que crece, con una población que a veces envejece, a veces es más joven, si no se invierte, si no se moderniza, eso que usted diseñó hace años va quedando obsoleto, porque además modernizar no es sustituir, es invertir en lo que ya se tiene, ¿o no? Sí, absolutamente. Y, digamos, dado que esto está relacionado con una dinámica absolutamente humana, una de las cosas que deberíamos prever, que es que independientemente del cambio político que se produzca en los países, debe haber un acuerdo entre sus ciudadanos de cuál es la salud que tiene, independientemente de quién sea el que esté en el gobierno en ese momento. Hay acuerdos famosos en el mundo, hay acuerdos en España, en los cuales las facciones de la sociedad civil de ese país dijeron: mira,
¿Cómo es la salud que nosotros queremos? La diseñamos, independientemente de quién sea el que gobierne, tenemos que mantenernos en esta autopista que nos va a llevar a este destino en determinado tiempo, manteniendo unas reglas básicas. Eso pasó en México, eso pasó en Chile, eso pasó en Inglaterra, y eso es un elemento central de acuerdo nacional. Todos, porque a nadie le gusta estar enfermo. Eso es, Claro. eso es universal. Y todo el mundo que esté enfermo necesita un sistema, de la manera que sea, que le redevuelva la salud lo más rápido posible. Claro. Ahora, ¿qué tendríamos hoy de haberse invertido dinero y esfuerzo en esos ambulatorios, en esos dispensarios, en esos hospitales de tradición, esos de los que hablaba hace un momento el doctor Unidades Urbina? Fíjate, siempre hablar del sistema de salud, al igual que todas las cosas, tiene un componente subjetivo Claro, también. de cómo uno ve las cosas. Para Julio Castro, esa subjetividad, uno cuando analiza esto de una perspectiva de política pública, debe basarte en indicadores que son internacionales. Es decir, si los 100 metros planos los medimos de una manera, todos tenemos que ir a los 100 metros planos a correr en la carrilera. Claro, tal cual. Entonces, voy a usar dos básicos. Tasa de mortalidad cruda en Venezuela. ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántos se mueren? Es simple. Tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad materna. Son tres de los indicadores más importantes en el mundo que utilizamos todos los países del mundo para medir la salud de un país. ¿Cuántas personas se mueren? Es obvio, no hay que explicar un poco eso. Este gráfico es la tasa de mortalidad desde el año 70. ¿Okay? Venezuela hizo esfuerzos muy importantes para bajar la tasa de mortalidad, personas que se mueren, y aproximadamente en los años 80 se estabiliza, porque una vez que mejoras las carreteras, mejoras el agua, mejoras la electricidad, mejoras los hospitales, ya la inversión empieza, para que siga bajando en la misma proporción, empieza a hacerse más difícil. Eso pasa en todos los países de la región. Y a partir del año 2000, más o menos, empieza a deteriorarse nuevamente. Claro. Entonces, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo claramente. Obviamente, no hay que ser un genio para darse cuenta de ese que... gráfico me dice que no se está haciendo lo suficiente porque la tasa sigue subiendo. O dejaste de hacer lo que estabas haciendo. Exacto, lo que fuera. Eso significa que toda esta área bajo la curva que estaba aquí son personas venezolanos que fallecieron que no han debido haber fallecido. Porque cuando tú miras esta misma curva en Colombia, se mantiene más o menos así, con una tendencia a ir bajando muy lentamente. Es decir, si nos comparamos con Colombia, que es nuestro vecino más cercano, más parecido, Venezuela evidencia, y esto es igual para mortalidad materna, esto es igual para mortalidad infantil, denomina un retroceso claro sobre las políticas de salud. ¿Qué pasó en ese sentido? Bueno, no tengo que explicar qué pasó desde el año 1998 hacia adelante, que una estructura de gobierno decidió cambiar las prioridades en el sector salud, el enfoque y la inversión, con unos resultados que a la postre, o lo que vemos ahorita, no hay ninguna duda de que estamos en el tema de la salud. Voy a poner otro elemento, objetivo, estoy hablando de números, números que no hice yo, por cierto. Sí. Este es el porcentaje de gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto. Acá de Salud es Drupal, que sabe mucho de esto. Es decir, sobre todo el dinero que entra a un país, ¿cuánto gasta ese país en salud? Venezuela es el penúltimo detrás de Haití. Es decir, no solamente tiene unas políticas erradas, sino que además tú decidiste como país o como gobierno que de lo que me entra, ¿cuánto voy a gastar yo en salud mensualmente? Venezuela no llega al 3,5% del PIB en gasto de salud. Argentina gasta el 12%. Entonces, tú no puedes tener un sistema de salud bueno si cuando tú te metes la mano en el bolsillo para gastar en salud o para invertir en salud es poco. Entonces, todas estas cosas que dan luces de que alguien tomó una decisión en determinado momento. Mira, lo que veníamos haciendo lo voy a cambiar. Bueno, tú a veces puedes pensar que tienes que cambiar, pero los cambios no han funcionado hasta ahora, lo que implica, después de 20 y tantos años, repensar, ok, más o menos todos tenemos un poco en la cabeza una salud que quisiéramos. Ahora, ¿cómo la construimos? Y eso es algo sobre lo cual implica estos acuerdos sociales, pensar en un sistema habiendo evolucionado la salud en el mundo de una manera muy importante, ¿cómo llegamos hasta allí? La salud es un problema en todos los países del mundo. No importa que sean ricos o no importa que sean pobres. Es un problema para todos. Pero nosotros entendiendo nuestro Producto Interno Bruto, es decir, hoy, la Venezuela de hoy no es la Venezuela de 1970. Claro. Entonces, en esa Venezuela de hoy, donde hay menos recursos, claramente, las prioridades sobre el sector salud tienen que estar mucho más apretadas, mucho más pensadas para hacer que la mayor cantidad de venezolanos se beneficie de un sistema de salud adecuado. Es que son muchos los factores. Están las decisiones, efectivamente, de los ejecutivos, no de él, de los ejecutivos. Pero luego,
Bueno, obviamente la población va creciendo, la población va cambiando, no se adecuó el sistema, crisis económicas que golpean, agregue recientemente migración, falta de profesionales. Teniendo esta realidad con esos indicadores que además son números que reflejan una realidad, ¿qué hacer? Yo creo que tienes que tener una ruta, ¿ok? Una ruta. Las cosas no han funcionado bien, vamos a estar claros, eso es indudable. No funcionó, ¿ok? La ruta implica, uno, creo que el paso cero es, ok, tenemos que hacer un acuerdo nacional que implica políticos, decisores, el sector científico, amas de casa, asociaciones civiles, gremios. Mira, ¿cuál es la salud que queremos? Aunque sea pintar un cuadro grueso, ¿qué queremos? ¿Cuál es la que quiere Julio Castro? Una salud equitativa, una salud justa, una salud moderna, una salud que atienda a todos. No puedes dejar a alguien fuera. Voy a poner un ejemplo de la historia anterior. Venezuela, como comentó Unida, fue creciendo con una mano derecha y una mano izquierda. La mano derecha era el sistema de seguridad social, que en un momento fue muy, muy robusto, muy, muy eficiente. Es un sistema de salud contributivo, es decir, los que trabajaban, pagaban. ¿Sí? Y ese dinero iba a un pote y ese se administraba. Pero había unos que no trabajaban o que no contribuían. Entonces había un sistema solidario, era el Ministerio de Salud, que atendía a los hospitales que no eran de los del Seguro Social. Eso se fue difuminando en el tiempo. Hoy en día hay sistemas retributivos, por ejemplo, el sistema de salud social mexicano, muy, muy famoso, dentro del cual Venezuela, mexicano fue un ejemplo para Venezuela. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que ir decidiendo. ¿Cómo financiamos el sector salud? ¿Cuánto le dedicamos al sector salud como una decisión estadal? Es decir, el Estado tiene que comprometerse a invertir en salud si quiere tener salud. Entre otras cosas, más allá de que estemos sanos o menos sanos, sí, tiene que ver con que si tú quieres un país moderno, productivo, tiene que estar salud, tienes que estar sano. Sí. Buena parte de lo que entendieron los que construyeron la Venezuela en los años 30 y 40 es que Venezuela cambió de una Venezuela rural de principios del siglo XX a finales del siglo XX, no por el petróleo fue el motivador que implicó eso, pero si uno hubiera tenido unos venezolanos sanos que combatieron la malaria, que acabaron con el cólera, que acabaron con las enfermedades transmisibles y se convirtió en una sociedad camino a lo moderno, producto de los cambios que se hicieron en infraestructura, en agua, en vivienda, en electricidad, en vacunas, en hospitales, en antibióticos, y eso cambió la sociedad. Bueno, no hubiera habido gente suficiente para sacar petróleo. Entonces, una cosa está pegado con lo otro. Entonces, 1.0, tenemos que tener un acuerdo de cuál es la salud que queramos, independientemente de quién sea el que esté al mando en ese momento. De ahí en adelante, empieza una discusión, y eso tiene que ver mucho con la visión del Estado sobre la salud, de cómo lo financiamos. Claro. Se financia con los que trabajan. Se financia directamente de 100% de la salud. Hay cómo modificar eso de alguna manera. La segunda pregunta es cómo lo opera. Una cosa es de dónde sale el dinero y otra cosa es cómo administras eso y cómo ves a los pacientes. Entonces hay sistemas, por ejemplo, que son combinados. Público completamente, como el sistema inglés, público-privado, como tienen, por ejemplo, los chilenos, como tienen los colombianos, que la operación, es decir, el que atiende a la persona, puede ser privado, puede ser público, pero el dinero termina siendo del Estado, pero la operación de cómo ves a los pacientes, la pueden hacer privados que compiten con los públicos en una discusión franca de yo quiero atender a esos clientes, para no poner el nombre de paciente, y obtengo un beneficio del Estado sobre eso. Entonces, cada uno de esos grandes pasos tiene sus particularidades, pero eso no lo tenemos en Venezuela. Lamentablemente en este momento hay ideas, digamos, yo tengo algunas, otros tienen otras, etcétera, etcétera, pero sí creo que estamos en un punto muerto y quizás una de las cosas no es buena, porque lo que pasó no fue bueno, es que tenemos claro de que hacia dónde no queremos ir. Ya vimos la peor parte de esa película. 2017, 2018 y 2019, Venezuela fueron los peores años de la historia sanitaria de Venezuela, utilizando el indicador que utilicemos. No había medicamento, la gente no. A veces se nos olvidan las cosas. No había medicamento para nadie. No importa que tuvieras dinero para comprarlo. Tú ibas a una farmacia y no había el dinero que... Gente falleció porque no tenía medicamentos, porque no tenía acceso a los hospitales, porque los hospitales no eran capaces de hacer cosas simples. Bueno, ya sabemos cómo es lo peor. ¿Okay? De ahí en adelante tenemos que construir algo diferente que sea pagable para un país como Venezuela. Claro. Porque, bueno, sí, yo quiero tener un Ferrari. Ajá, pero si tú no produces para comprar un Ferrari no lo puedes tener. Entonces nosotros tenemos que tener un sistema de salud que se ajuste a nuestras capacidades económicas,
que sea escalable, es decir, mira, mejoraron, porque mejoró el precio del petróleo, mejoraron nuestra productividad, ahora somos un país menos rentista y más productivo. Bueno, entonces nuestra cartera de servicios a la cual la sociedad tiene acceso va aumentando progresivamente, que es lo que uno idealmente quisiera hacer. Todas estas cosas cambian con el tiempo, porque bueno, aparecen las epidemias que no estaban en ese formulario. Como tú dijiste, la sociedad se hace más vieja, cosa que ya Europa está en España, por ejemplo. Ese es un debate en España. Totalmente. Pero nosotros, que éramos una sociedad joven hace 25 años, estamos caminando hacia una sociedad vieja. Y eso es un problema que tú tienes que prever con el tiempo. Porque cada vez va a haber menos gente trabajando, produciendo, y más gente a que atender porque los viejos son más enfermos. Entonces, todas esas son cosas que tienes que pensar y requieren pensamiento, requieren discusión, requieren acuerdo, requieren inversión, requieren formación de personas. Doctor Castro, antes de despedirle, Julio Castro, que nos acompaña, esta mañana le leíamos, porque en una nota de Mundo OR, y qué bueno que así haya sido, no se reportaron fallecidos, repito, no se reportaron fallecidos durante la falla eléctrica del pasado día viernes. Dice además, es una cita suya, 90% de los centros médicos lograron activar las plantas eléctricas que en alguna medida, bueno, debemos agradecer a la ayuda humanitaria, ¿no? Absolutamente, Román. No es una política de Estado preparada para eso. 2018 nos agarró cuando empezamos a notar que los médicos nos reportaban, mira, se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz. Empezamos a medir que se iba la luz en los hospitales. Recordamos el primer gran evento en el hospital universitario, y a raíz de esas denuncias, de esas fallas eléctricas, creo que una de las cosas donde la ayuda humanitaria fue eficiente o efectiva fue en poner plantas que durante horas evitaban que la situación fuera catastrófica. No es la solución de luz del hospital, vamos a estar claros, ni de la zona, pero evitaba que algunos venezolanos, producto de la falla de luz temporal, pudieran tener eventos graves como morirse o tener cosas. Entonces, eso, las agencias humanitarias, inclusive en este momento nos contactaron. ¿Qué está pasando? Mira, la información que tenemos es que las plantas funcionaron, una que otra que, mira, se acabó el gasoil, entonces ponle más gasoil y tal. Pero en general creo que esa es una de las áreas donde decimos que hemos avanzado. Es un tema coyuntural, que es lo que quisiera Julio Castro, que no se fuera la luz en los hospitales. Sí, claro. Que hubiera agua en los hospitales, que hubiera insumos en los hospitales. Pero eso no es solamente la salud. La salud es qué haces con una mujer que tiene un cáncer de mama, qué haces con un niño que tiene una enfermedad metabólica, qué haces con un paciente que necesita un trasplante de hígado, qué haces con miles o millones de venezolanos que necesitan tratamiento para la diabetes y la hipertensión, que es una enfermedad regular, que tienen que meterse la mano en el bolsillo, y el gasto de bolsillo de Venezuela es el más alto del continente por una razón, porque la inversión del Estado es la más baja. Una cosa está pegada con la otra. Entonces, si yo quiero aumentar el poder adquisitivo al venezolano en $100 mensuales, creo un programa de medicamentos, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión y asma, por ponerte lo más prevalente, y ya la gente no va a tener que meterse la mano en el bolsillo para sacar $100 mensuales. Porque mi inversión en salud es inversamente proporcional a la del Estado. Punto. Eso es claro. Así, entonces, bueno, esas son cosas que hay que ponerlas en perspectiva y diseñar, mira, lo que queremos nosotros para los próximos 30 años es esto, y eso está pegado de alguna u otra manera a un sistema de protección social. O sea, la salud está en un sistema de protección social, donde las personas que trabajan durante 50 años de su vida, llega un momento que ya no están para trabajar porque le dieron todo, y en Venezuela eso no existe. Y es esa edad cuando empiezas a necesitar atención en salud. No existe, bueno, no solamente la atención, sino, digamos, la vida. Sí. O sea, tú le dedicaste tu vida a tu país trabajando, y en este momento un profesor universitario, compañero mío, que le dedicó toda su vida a la universidad, es prácticamente un indigente. Esa es la situación real. No tiene para comprar medicamentos, no tiene para pagar un médico, a veces no tiene para comprar comida porque lo que gana, que son $30 en la universidad como profesor titular o 40, bueno, cualquier venezolano puede entender que eso no sirve para nada. Entonces, eso es un sistema de protección social, es un poco más amplio, es un paraguas más grande que el sistema de salud, pero es algo que hay que construir bajo esa perspectiva de una Venezuela solidaria, justa, tecnológica, moderna, que atienda a sus ciudadanos. Doctor Castro, agradecido por esta visita esta mañana. Gracias, hermano. Julio Castro, médico con posgrados en Medicina Interna e Infectología, miembro de la Red de Médicos por la Salud, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Antes escuchamos el sonido que nos dejó el doctor Uníades Urbina Medina, médico pediatra intensivista, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Pausa y volvemos con nuestra rocola. Esto